Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos en nombre de Hacienda La Trinidad Parque Cultural. Nos disculpan la espera y, bueno, unos problemitas técnicos, incluso con el profesor Jorge Romero, pero ya todo solventado. Ya vamos a dar inicio, no vamos a extendernos mucho con las presentaciones, dado el tiempo bueno, que nos tienen aquí en espera. Desde Hacienda La Trinidad, como le comentamos, pues comenzamos con esta alianza y consideramos que no hay mejor forma de celebrar Caracas que con este ciclo de conferencias que se inician hoy y celebrar pues los 453 años de nuestra querida ciudad. Hacienda La Trinidad está muy vinculada a todo lo que es la historia de la evolución, pues, de la ciudad de Caracas. Por supuesto, a todo el pasado agrícola y la evolución, además, de la urbanización de todo lo que ha sido, pues, toda la zona del sureste de la ciudad. Estamos vinculados a toda esa historia y, bueno, como les comentamos, esta nueva alianza abre los espacios universitarios al público general, a compartir todo ese conocimiento de investigación que tiene la Universidad Central al público general. Nos parece que es un inicio de una posible alianza que, bueno, que va a ser muy enriquecedora para todos. Les voy a dejar entonces la palabra a Florence Montero, directora de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por su comprensión y de ahora en adelante pues esperamos que este vínculo sea duradero y podamos programar muchas más actividades en conjunto con la Escuela de Letras. Muchísimas gracias. Florence. Gracias a ti, Silvia. Bueno, es un placer darles la bienvenida a este ciclo de charlas sobre Caracas, hoy, día de su cumpleaños 453. La difícil situación que hemos tenido que enfrentar este semestre, impuesta por la pandemia, el confinamiento y los trastornos que esto ha generado en el desarrollo de nuestras actividades, nos llevó a organizar estos encuentros virtuales, que si bien no sustituyen la riqueza de la vida universitaria, su dinámica, el contacto diario con los estudiantes, pueden brindarnos nuevas posibilidades de comunicación con los miembros de nuestra comunidad y sobre todo la facilidad de cultivar el acercamiento entre la academia y diversos sectores sociales que sin duda contribuirán a enriquecerla. Abriremos el ciclo entonces con la participación de Jorge Romero León, profesor de literatura latinoamericana en la Escuela de Letras de la UCB, exdirector de esta escuela y con amplísima experiencia en el tema que hoy trata. El profesor Romero es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela, doctor en Estudios Iberoamericanos por la Universidad Sorbonne Nouvelle, París, y ha publicado múltiples artículos en prensa y revistas especializadas, además del texto La Sociedad de los Poemas Muertos. Entonces los dejo con el profesor Romero. Adelante, profesor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Florence. También quería agradecerte a la gente de la Trinidad, de la Hacienda de la Trinidad, esta amable invitación, ¿verdad? Bueno, yo cuando me plantearon invitar, a mí me vino inmediatamente este nombre. Me vino casi que tuve que después encontrar cómo argumentaba esto, pero pertenece como a nuestro día a día, ¿verdad? Eso de la sucursal del cielo al quinto infierno, ¿no? Siempre hemos tenido una visión de Caracas que oscila entre esa visión, vamos a decir, arcádica, de Caracas y otra muy negativa, muy apocalíptica,
muy ligada como una experiencia infernal, ¿no? Todas las ciudades además tienen un poco eso. A mí siempre me ha llamado la atención la visión que tiene el propio caraqueño con la ciudad en que nació, en la que estudia, trabaja, o en la que nació, estudió, trabajó, ¿verdad? A diferencia de otros ciudadanos del mundo, parisinos, mexicanos, cariocas, paulistanos, madrileños, de todas las ciudades, que se quejan también mucho de su ciudad, me parece que el caraqueño es alguien que la mayoría de las veces tiene una visión más que desprendida con su ciudad. Diría a veces casi de desprecio. Siempre tengo la impresión de que el caraqueño nunca quiere estar aquí, de que el caraqueño, y quizás el venezolano en general, padece un poco o bastante ese síndrome de Rubén Darío, ¿no? Que detestaba el lugar y la época en que le tocó nacer. Y yo creo que el caraqueño es un poco así. Tal vez los ciudadanos de países pequeños, de ciudades pequeñas, que aunque sean grandes, son pequeñas al lado de otras grandes ciudades del mundo, que no tenemos tantos habitantes, ¿verdad? Como tiene Ciudad de México, como tiene Brasil, como tiene Estados Unidos. En sus ciudades hay un poco como esa carencia, ese reproche, ¿no? De que es algo como una aldea, donde, ¿verdad? Entonces yo siempre he sentido eso del caraqueño, de nosotros los caraqueños. Se me dirá que es ahora, ¿verdad? Que se debe a la situación que estamos viviendo y obviamente ahorita es peor que nunca, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo una experiencia antiurbana, nacional, extrema, ¿verdad? Y que nosotros podríamos ver así como que, bueno, esta es la tapa del frasco de todo el deterioro que habíamos vivenciado, que habíamos tenido antes con nuestra ciudad. Fíjense que en el título del ciclo, ¿verdad? Está Caracas, fuimos la sucursal del cielo y devinimos el quinto infierno. ¿Cómo pasamos de la sucursal del cielo al quinto infierno? Bueno, yo lo que voy a ver aquí es que justamente siempre son simultáneas. Nunca hubo una cuando nosotros veíamos una sucursal del cielo, las personas que vivieron esa época se quejaban de que era un quinto infierno, y así sucesivamente. Es decir, que siempre ha habido esas dos visiones simultáneamente en la experiencia nuestra urbana, ¿verdad? Ya antes el joven caraqueño, antes de esta época actual, que como dije es extrema, es como lo peor que esto uno siente que no puede estar, pues yo creo que sí podemos estar peor, pero bueno, ¿verdad? Ya antes el joven caraqueño, y hablo del joven, siempre estaba viendo a dónde, al terminar, por ejemplo, los estudios, que es el medio que uno más ve, los estudiantes, los profesores jóvenes, estaban viendo que el país daba facilidades, es decir, sin llegar a imaginar nosotros que en 5 años, los últimos 5 años, íbamos a irnos 5 millones de venezolanos del país, o casi 5, no sé cuántos serán de Caracas, pero me imagino que la mayoría de Caracas, muchos venezolanos, particularmente jóvenes y con buena formación profesional, tenían pasaporte y maletas hechas. Ahorita lo que cuesta mucho, además de tener el pasaporte, ¿no? Pero un venezolano profesional que tenía un cierto poder adquisitivo, siempre tenía, tal vez volvía, y siempre pensaba que iba de paso al otro lugar, eso sí puede ser, pero siempre, y es normal, es joven, quiere conocer el mundo, con los pies en otro lugar, ¿verdad? Sobre todo esto se incrementó a partir de los 80 y de los 90, donde pareciera, ¿verdad? Nos pusieron una realidad de frente, y es que el sueño, un milagro caraqueño, vamos a llamarlo así, que fue Caracas de los 60, de los 70, no digo de los 50 porque había una dictadura, la de Pérez Jiménez, pero sí de los 60, los 70, ¿verdad? Que hubo una democracia, un periodo largo, democrático, ininterrumpido, desde ese momento, digamos, que lo tenemos, vamos a hablar así, se rompe un poco ese sueño, ese milagro, con la primera gran caída de los precios del petróleo y la consecuente devaluación de la moneda y la inflación de la vida cotidiana del ciudadano, ¿verdad? Que ocurre a principios de los 80, como sabemos. En el año 83, con el famoso Viernes Negro, bueno, hubo un frenazo de mano que nos pusieron a la clase media, y creo que a todas las clases sociales
de Venezuela. Y esto particularmente en Caracas, donde se va a concentrar la actividad comercial, financiera, la acumulación de bienes y servicios. Es decir, toda esta nueva realidad nos expone de frente, el caraqueño nunca había querido, nos pone de frente algo que el caraqueño nunca había querido y tal vez aún no quiere. Y que nuestra economía es extractiva, no realmente productiva, lo sabemos. Venezuela es, y esta es una verdad que a veces nos duele y que allí empezamos a entender porque hay algo así como de desatención a la ciudad. Venezuela es un país minero, es la verdad. Y nuestra ciudad es la capital de esa sociedad minera, y como se ven hasta en las películas. ¿Verdad? Nadie quiere vivir en una ciudad minera, la gente en las ciudades mineras siempre está de paso, ¿verdad? A partir de los 80 comenzó a romperse nuestra vidriera moderna, que la tuvimos porque era un país, una ciudad con una vocación de modernidad indudable en sus modos de vivir, pero en su arquitectura, en su espacio, en su territorio, todo, ¿verdad? Y con altos y bajos vaivenes al ciudadano por los altos costos. A partir de ese momento se le hace cada vez más difícil el acceso a los bienes y servicios elementales, ¿no es cierto? Pero también y sobre todo, y aquí tocamos un poco lo que más nos interesa quizás a nosotros, pero también y sobre todo para algunos sectores de la ciudad, el acceso a los bienes de consumo tecnológico, me refiero a laptops, internet, Zoom, teléfonos inteligentes, televisores planos, computadoras, todo lo que necesitamos o queremos, ¿verdad? Deseamos, que es tecnológico, pero también los bienes de consumo cultural y simbólico. Cine, teatro, espectáculos internacionales, libros, librerías, tiendas de moda, cafés, restaurantes, ¿verdad? Que son estos sectores de la ciudad, son los que hacen, mediante el consumo, una cultura propia y sofisticadamente urbana. Empezamos, digamos, a partir de los 80, esa rodada, vamos a llamarla así como cuesta abajo, esa penuria o carestía urbana, ¿verdad? Que siempre hay algo como que falta. Al mismo tiempo, yo sé que al decir esto, muchos van a decir que adoran Caracas, que la luz, que el cielo, que el clima. Bueno, y es cierto, yo también, yo nací en esta ciudad y experimento eso. Siempre me cuesta verme viviendo en otro lugar. En estos días pegaba Rafael Arraiz Lucas por el aniversario de Caracas, justamente una foto muy bella de Caracas nocturna desde arriba, y él decía que es donde vivo, me siento orgulloso. Bueno, es verdad, nosotros, es cierto. Pero la gente caraqueña, y quizás desde la colonia, eso no es nuevo, quiere estar en otra parte. De hecho, se ha hablado, ¿verdad?, del bovarismo criollo, justamente a partir de una de las narraciones más caraqueñas que nosotros podamos leer, que es Ifigenia, de Teresa de la Parra, ya al inicio de los 20, 1924, creo que es esa novela. Por un lado, nosotros tenemos siempre un enorme malestar, un estar mal en este espacio, en esta sociedad, en esta cultura, y por otro, la exaltación de ciertas atmósferas, ciertos tonos, gestos, personajes, cierto humor, ¿verdad?, que exaltamos y que, como siempre ocurre en estos casos, nos parece indefinible, inespecífico, es muy sentido, y en este sentido es muy concreto. Y yo diría que un poco como secreto. Esto es una ciudad hermética. Nosotros hemos podido, yo estuve tentado a cambiarle el título y llamar esto la ciudad secreta, ¿verdad? Porque es como en unos ciertos recodos íntimos de la ciudad, donde nosotros empezamos a disfrutar de la ciudad, empezamos a ver formas urbanas, yo diría que hasta sofisticadas, pero a veces tengo la impresión que es de las casas para adentro, de las casas para afuera eso no es así. Entonces, por un lado el malestar, pero por otro la alegría también. ¿Y acaso desde la fundación de nuestra ciudad no hubo una dualidad, pregunto yo? Como si esta fuera la materia prima de nuestra formación urbana, ¿verdad? No olvidemos que nuestra ciudad tuvo una doble, vamos a llamarla así, fundación. Se le da un periodo de conquista en el Valle San Francisco, donde los indios dieron una lucha que, bueno, no se pudo ahí fundar y tuvieron que rodarse un poquito. Tengo entendido que eso era por los lados de Catia, ¿verdad? Cuando se funda primero el Valle de San Francisco, en 1561,
por Francisco Fajardo y luego fue Santiago de León de Caracas en 1567 por Diego de Lozada. Es decir, que Caracas, si no se pone una fundación, nace con una falla. Nace, su fundación es inestable. Primero fue Santiago de León, es decir, que siempre nosotros vamos a ver, nace su fundación es institutiva, vamos a llamarlo así, de nuestra ciudad. Dos fallas para mí, pero vamos a decir esenciales, de sistema, de estructura, si se puede decir así. Una, el comienzo constante, el comienzo constante. Algo así que se desprende de la experiencia como de arar, surcar, construir, fundar en el mar, ¿verdad? Se refunda sobre lo despoblado independientemente de que no sea tan así, de que haya siempre una base anterior que tenemos que arrasar para que sea justamente la nada, el despoblado, donde eternamente nosotros debemos recomenzar todo otra vez. Yo creo que eso es una cosa que está en nosotros, ¿verdad? Nosotros llegamos a una institución, sea lo que sea, y ya queremos cambiar todo, como que nuestras propias tradiciones, nuestras propias maneras de ser que tienen una cosa acendrada, pues que tiene una larga historia, nosotros mismos las quisiéramos como a veces arrasar o demoler. La otra falla, y quizás me parece más delicada aún, es la de la ley, lo abstracto, la idea sobre la experiencia. No olviden que las ciudades se fundaban con una cuadrícula y unas leyes, vamos a decir así, casi que independientemente de la experiencia concreta, vamos a llamarla orgánica, geoterritorial, que teníamos enfrente, ¿verdad? O sea, las ciudades ibéricas se fundaban con un sistema abstracto, la cuadrícula, ¿verdad? Con una idea, ¿verdad? Que se dominaba la experiencia. Y en este sentido, Caracas es una ciudad originariamente moderna, nace moderna. Se hizo con los preceptos modernos de la época, el Renacimiento, que va por encima de la experiencia orgánica, histórica, lugar y tiempo concretos, ¿verdad? Si uno compara esto con otras ciudades de América, y digo América como dicen los americanos, América del Norte, uno va a ver que esto no es tan así. Nuestras ciudades se hacían con una plaza en el medio, un trazado donde estaba una plaza, es decir, se quitaba la tierra, pues, la naturaleza. Los americanos no, tierra, pues, la naturaleza. Los ingleses fundan sus ciudades con un huerto en el medio. Los commons, ustedes van a Boston, tienen el common. Ustedes van a Nueva York y tienen un tremendo parque donde toda la ciudad cae allí alrededor, que es una plaza, no es una plaza exactamente, pero es un gran parque. Es decir, el europeo hace sus ciudades ¿cómo llamar eso? Superpone a lo agro, a lo campestre, a lo rural, ¿verdad? Y eso es de Inglaterra, esto lo hereda Estados Unidos, nosotros no. Nosotros somos gentes de ciudad, ¿verdad? Que creo que odiamos la tierra. No nos gusta la tierra y tal vez allí hay uno de los primeros elementos que nos hace desarraigados, porque no tenemos ese punto en el medio común que en vez de ser una plaza urbana, sea un campo del que nace la ciudad, del que nacen las plazas, del que nacen los teatros, los cines, los paseos, las cafés, todo lo que admiramos o nos gusta de una ciudad. Esto va a determinar la experiencia urbana en todos los sentidos, en la vida colonial y en nuestra vida republicana. Yo diría en nuestra vida republicana quizás sea, cuidado si hasta hoy en día. En primer lugar, nuestra relación con la tierra, nuestra relación con la naturaleza y el territorio. Las ciudades ibéricas se fundaban dejando a la naturaleza fuera. De hecho, había un rito, ellos partían un madero, un palito, una cosa que simbolaba, una rama que simbolizaba a la naturaleza, porque el hombre al fundar, ellos partían un madero, una cosa que simbolaba, una rama que simbolaba al fundar. No todas las ciudades se fundan así, o no todas las culturas urbanas tienen esa fundación. Hay culturas urbanas, repito, que se fundan al revés, con la incorporación de esa tierra, de ese territorio, porque ese es el cimiento de la propia cultura urbana. Acuérdense que la palabra cultura tiene un sentido agrario originalmente hablando. Otra cosa importante que va a determinar es la relación del ciudadano con la ley.
porque hay una ley abstracta por encima de la experiencia orgánica y real, ¿verdad? Entonces, si esa ley es como superior y hay que obedecer, pero ¿cómo hago ahí la plaza si hay un cerro? Si ahí los indios me están matando cada vez que yo trato de entrar allí. Hay una cosa como de un tour de force, ¿verdad? De fuerza a, la, a, la, a las relaciones con la experiencia a favor de la ley. Eso hace que el ciudadano más viva todo el tiempo viendo cómo acomoda esto y cómo remiende y cómo corre la arruga a las relaciones con la experiencia, cómo se acomode, que, bueno, obedeciendo una ley aplicable, ¿verdad? Eso yo creo que es una cosa marcante también. Otra cosa, la relación del ciudadano con el, bueno, obedeciendo una ley de sus maneras, es decir, la relación eso que se llama el centro y el actual. Hay ciudadanos obedeciendo una ley aplicable, ¿verdad? No, esas ciudades, ¿verdad? Con casas de los blancos, del europeo, y solo los indios que entraban allí, después negros, mulatos, eran porque eran de la servidumbre, o trabajadores para esas propiedades, pero ellos no podían vivir allí. Siempre se cree, y en cierta manera eso empieza a pasar así en Venezuela, cuando la Venezuela petrolera, y sobre todo en los 50, en los 60, los 70, ¿verdad? Que es el crecimiento, el incremento de los cinturones, como se dice, marginales de la ciudad, los cerros, los barrios, los ranchos. Es cierto, pero no hay que creer que en el origen de la ciudad las, las ciudades se hicieron y creció después como creció, como todo crecimiento acelerado, entonces nacen los cerros. No, desde la fundación mismo había un centro donde vivía, vamos a decir así, la gente bien, la gente VIP de la ciudad en la época, y afuera, donde la ley no se aplica mucho, donde todo se trafica, donde se sobrevive, los que no tenían derecho a vivir en esa ciudad. Es decir, que la ranchería, la verdad es que nació con las primeras casas de la ciudad. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que hay ciudadanos y marginados o marginales, la ciudad tiene una fuerza centrípeta, ¿verdad? Que atrae todo hacia su centro, porque ahí está la movida, pues ahí están las propiedades, ahí están las fuentes de trabajo, ahí está la vida, la trascendencia ontológica, vamos a llamarla así, donde la ley nos dice, porque nos expulsa, nos saca de su centro. Si ustedes hoy en día, en el 2020, ustedes van a París, o en Nueva York, Manhattan, ustedes van a ver que la gente de bien, o sea, la gente que tiene plata, los que no tenían derecho a las primeras casas de tener más plata para ellos, viven en el centro. Los que viven en los suburbios, los que viven ahí de bien, o gente que no tiene que tener una casa y un tremendo apartamento, son los metros cuadrados más caros del mundo. Ahí yo tengo un estudio chiquitico y todo, pero vivo en París, eres un privilegiado. En Caracas no. Caracas, si ustedes se fijan, la gente se fue, le dejó el centro a los otros. Eso es una cosa que a mí siempre me ha parecido como la historia en negativo del caraqueño. O sea, se fue del centro, le dejó el centro a la gente y nosotros nos buscamos los problemas de lo nuevo del crecimiento. En todas las ciudades ocurre al revés. Nosotros los que estamos cuadrados, bajamos de valle, pues, vivimos en el medio, en el centro, y todos los demás que vean dónde viven alrededor, ¿verdad? Eso es una cosa muy importante. No olvidemos, a propósito de esto, ese lema grecolatino, aristotélico de la ciudad, que es un poco nuestra tradición urbana, ¿verdad? Es el centro urbano, el dador de ciudadanía. De hecho, la nacionalidad es ciudadanía, es sinónimo de ciudadanía, y ciudadanía viene de la ciudad, ¿verdad? Esto es aquellos que nos da el ser, según Aristóteles. Y la pertenencia y trascendencia como individuos nos los da la ciudad, y nos los da el ágora de la ciudad, la plaza de la ciudad, el centro de la ciudad, ¿verdad? Esa tradición grecolatina en la fundación de Caracas funcionó, pero en la Caracas republicana no. Era eso, bueno, la republicana no, estoy exagerando, la Caracas petrolera no, la Caracas petrolera la gente abandona el centro, ¿verdad? Cuando uno lee a Ana Isabel, una niña decente, se ve, esa es un poco la historia, ¿verdad? De la Plaza Candelaria
se tienen que ir del centro de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos la sucursal del cielo en el papel, en la ley, que funciona perfecto. La ciudad es una cuadrícula, nadie se va a perder, nadie se extravía, todo el mundo puede llegar a cualquier lugar, pero desde ya, en la experiencia misma de la fundación, el quinto infierno también. Si ustedes leen a, ¿cómo es José Oviedo Ibáñez, cuando narra la fundación de Caracas y las peleas de ay, del Valle de San Francisco, ¿verdad? Con los indios, con la realidad agreste resistiéndole a que él pudiera conquistar y fundar Caracas allí, que por eso se fundó un poquito rodadita para otro lado, porque el Valle de San Francisco era por Francisco Fajardo, era el Valle de San Francisco. Eso era por lo que hoy es Catia, más o menos. Bueno, se hace un poquito más abajo, un poquito más hacia lo que hoy es el centro, y allí se funda Caracas, ¿verdad? En el 67, 1567. Ahora bien, esta ciudad alcanza su vida republicana, ¿no es cierto? Porque hay la guerra de independencia, donde imagínense lo urbano, la cultura urbana que iba a haber, debe haber habido, porque la vida siempre busca su camino, ¿verdad? Pero obviamente que la guerra la saboteó toda. Pero finalmente hay la vida republicana arrastrando esta estructura o estas tradiciones de la vida colonial que acabo de describir, en la manera como se fundaron las ciudades. Sin embargo, hay empeños importantes para desarrollar una vida urbana, una sociedad moderna, culta, refinada, un poco como las ciudades liberales y republicanas europeas y americanas. Hay una sociedad de amigos, ¿verdad? Hay círculos intelectuales o un círculo intelectual, unos pensadores, creadores que van a intentar forjar esto, que es una cultura urbana. Van a intentar forjar, y de cierta manera lo hicieron, un anillo letrado, cultivado de la ciudad con todas las actividades que eso implica para que haya una cultura urbana. Yo siempre pienso desde el punto de vista literario, este momento yo pienso en Bello, ¿verdad? Fue él con sus silvas, la locución a la poesía, que es de 1823, y la silva a la agricultura de la zona tórrida, que es del 26, quien crea simbólicamente, a través justamente de la poesía, concebida como un discurso mayor, elocuente, persuasivo, con autoritas, mnemotécnico, útil para memorizar, para recordar el pasado, es quien funda a través de eso la concepción de una ciudadanía. Nosotros en nuestra historia republicana hasta hoy en día hemos recreado constantemente la figura de Bolívar, de sus maestros, en los tiempos actuales sobre todo a Simón Rodríguez y Bello. Bello pasó como a la historia literalmente. Y es él quien propone sistemática y metódicamente ser independientes, ahora republicanos, y vamos a decir ciudadanamente, o sea, urbanamente, ¿verdad? Ser una república. Pues invita a fundar, no la ciudad, porque ya lo está, ¿verdad? Mediante la guerra, que es la acción épica o heroica, sino mediante las palabras, la cultura y la educación. Y él cuando dice cultura es en su doble sentido, agrario y urbano. Así como surcamos la tierra y la naturaleza para dar, es necesario desde el punto de vista de Bello, y yo creo que eso sigue siendo vigente, surcar con versos y palabras a la experiencia o la vida recién republicana. La importancia de ello no reside tanto, como nos decían en la escuela, que es verdad, y eso es muy importante, en que haya sido el maestro de Bolívar, sino en que nos enseñó o trató de enseñarnos a los republicanos la necesidad de ser ciudadanos, la necesidad de sembrar la tierra y nuestra memoria histórica, enriquecer nuestra naturaleza y nuestro pensamiento y discurso. Es esa la riqueza ciudadana, desplazar la figura heroica o del soldado por la del ciudadano. Pasar de una ciudad de hombres para la acción, que era lo que vivimos en la guerra, lo que fue el proceso de independencia, a una ciudad para las palabras, ¿no? Si nosotros seguimos el célebre argumento de Hannah Arendt, ¿verdad? Que hay el homo faber, el hombre de acción, y el hombre para las palabras.
se le debe enseñar a los chicos en las escuelas y en el bachillerato, ¿verdad? La importancia de alguien como Bello para donarnos, para darnos esa conciencia de ciudadanía. Esto es un fundamento clave, clásico. Nosotros no podemos entender a Bello cabalmente si lo desgajamos de eso que se llamó el ímpetu romántico, que por cierto Bello no tenía, ¿verdad? Que es la búsqueda de la libertad, la expresión de lo propio, la educación estética del hombre, ¿verdad? Pero tampoco del clasicismo, que eso sí tenía Bello, ¿verdad? La función histórica y pedagógica de la poesía, el verso como un instrumento elocuente y mnemotécnico, ¿verdad? Por excelencia para sembrar, para arar esa conciencia, arar esa memoria histórica, sin la cual no alcanzaríamos a ser unos ciudadanos plenos. Pero más allá de la república jurídica y geopolítica, ¿podemos nosotros hablar de un ciudadano independiente? ¿Nos consideramos nosotros hoy en la República y ahorita ciudadanos independientes? Bueno, yo creo que en nuestra literatura nosotros podemos palpar algo muy concreto y que creo persiste en nuestros días, y es una ciudad imaginada como afuera y otra desde adentro. Hay un crítico literario brasileño que a mí me gusta mucho, se llama Roberto Schwartz. Él se refería, hablando de su país y de la literatura de su país, él se refería a las ideas políticas, estéticas y culturales de la mayoría de los textos literarios del XIX en su país como las, y lo cito, ideas fuera de lugar. Él exploraba ese persistente estar fuera de lugar a través de dos grandes narradores brasileños que le invito a que lo lean de la segunda mitad del siglo XIX. Uno Machado de Asís y el otro Lima Barreto. El uno sería el narrador de la ciudad, Machado de Asís, sería el narrador de la ciudad cuyos ciudadanos burgueses o clase media o pequeños burgueses o empleados públicos, liberales, funcionarios, modernos o recién llegados a la ciudad, a veces vienen de la provincia, a veces recién vestidos, porque son a veces que te alcanzaron como una posición social dudosa y bueno, ya hacen alarde de eso, pero estos ciudadanos constituyen sus sujetos a representar y miran hacia afuera siempre, dándole la espalda a la realidad inmediata del entorno. El otro, Lima Barreto, la ciudad y los ciudadanos miran tan adentro que le dan la espalda al mundo. El primero nos narra, Machado de Asís, unos ciudadanos enajenados, pues la realidad inmediata, local y familiar choca contra ellos. Y el segundo, Lima Barreto, también nos narra otros alienados, pues viven en un mundo arcaico, tradicional, nacional, estrictamente nacional, que choca constantemente con las experiencias modernas, propias de lo que ya se llamaba lo internacional, lo moderno, lo cosmopolita, la mundialización que ya había en esa época que hoy llamamos globalización, ¿verdad? Es decir, que los dos, es muy interesante porque Roberto Schwartz ve en los dos un errar, una falla constitutiva del imaginario del brasileño. Claro, estos narradores lo expusieron. La gracia, la grandeza de estos narradores que estaban conscientes de esa falla. De hecho, en el triste fin de Policarpo Quaresma, que es la novela de Lima Barreto, el personaje que quiere escribir empieza todo así. Él lo que quiere es redactar un diccionario tupí-guaraní. Y él termina enfrascándose tanto en lo indígena que él termina siendo un hombre que era de leyes y profesor de la academia, vamos a decir así, con su traje académico y citadino, con una corona de plumas caminando por la ciudad porque él es ahora indio. O sea, se volvió loco, pues, el Policarpo Quaresma a punta del estudio de su arcaico, y el otro también es enajenado. Bueno, nosotros también tuvimos esos dos proyectos dominantes en la Venezuela republicana. Corresponde al nacimiento del nacionalismo en medio de un periodo mundializado, moderno, liberal. Y nuestra literatura y nuestra cultura van a representar eso, puede ser como un fuera de lugar. A veces, siempre piensan en nuestras narraciones, todas gallegos, ¿cuántas veces vienen con todo el propio Manuel Díaz Rodríguez, ídolos rotos, ¿verdad? Alberto Soria, vienen esos hijos pródigos, primogénitos que vivieron en Europa o vienen de Caracas y regresan al campo
con todos esos bienes adquiridos tecnológicos, legales, graduados, pero no los pueden aplicar in situ en el territorio, ¿verdad? Cuando los van a aplicar, chocan. ¿Por qué? Porque aparece doña Bárbara. O sea, Santos Luzardo va con su alambrado, ahora sí vamos a dividir la propiedad y vamos a ser todos felices. Bueno, sí, pero te encontraste con el diablo, ¿verdad? Porque esa tierra se maneja con otra ley, porque es una ley también, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos literatura venezolana, se nos presentan las novelas criollistas y nacionales como las primeras novelas venezolanas. Esto sirve un poco para ilustrar esto que vengo diciendo. Siempre se dice que Peonía es de final de siglo, bien tarde, porque Peonía de Vicente Manuel Romero García del 90, 1890. Siempre se dice que es la primera novela venezolana, porque tiene referentes y temas nacionales criollos. ¿Verdad? Va a ser solo a partir, creo que de los 60 y 70, los 70 más exactamente, gracias a la reedición que hizo el Instituto de Investigaciones Literarias de la UCB, con un estudio preliminar de Gustavo Luis Carrera, que comienza a leerse la novela corta Los Mártires, de Fermín Toro, que es del 42, 1842. Se empieza a leer como la primera novela nacional. Pero, ¿por qué no era considerada una novela venezolana la novela? Nada menos y nada más que Fermín Toro. No estamos hablando de un recién venido y un cogido a lazo, ¿verdad? Un intelectual de nombre. Porque narra una historia política, sentimental, en Londres, con personajes con nombres ingleses. Es decir, Los Mártires era una novela aquí en Venezuela exótica, de afuera, por referir una realidad y una ciudad que no eran nuestras. Pero, y las ideas allí no eran realmente nuestras. Lo que narraba esa novela, cuya ciudad industrial, liberal, moderna, que es Londres, ¿verdad? Se debatía entre un proyecto liberal y moderno y otro conservador. Esa diatriba no representaba indirecta y muy intencionadamente, desde la perspectiva de Fermín Toro, la misma confrontación que había en Venezuela y América toda, en esa época entre liberales y conservadores, entre la tierra, la propiedad y la producción industrial o manufacturera y los propietarios y los explotados o mártires, como los llamó él, de la sociedad urbana. A menudo, incluso en un mismo narrador o escritor, nosotros podemos ver dentro de sí, dentro de su imaginario, ese mismo malestar, ese mismo estar fuera de lugar. Ya yo cité a Manuel Díaz Rodríguez, ¿verdad? El mismo modernista que escribió Ídolos Rotos, Sangre Patricia, Cuentos de Color, escribe su última novela en 1920, Peregrina, o La leyenda del Pozo Encantado, ¿verdad? Una novela que nos narra su especie de regreso a la Arcadia, al huerto, la naturaleza, la pureza, después de aquellas narraciones tan inquietantes en las cuales, por cierto, las otras, las anteriores, no había nada de sucursal del cielo. Caracas no era para nada la sucursal del cielo estaba en ciertas costumbres privadas, en las casas, ¿verdad? En la tranquilidad y en el campo, en las casas grandes, en las haciendas. En cierto modo, Díaz Rodríguez nos narra, relata un proceso que iría del quinto infierno, Ídolos Rotos, a la sucursal del cielo. Recuerden ustedes cómo termina Ídolos Rotos, finis patria, final es el final de la patria, y se va del país, ¿verdad? A la sucursal del cielo, que es Peregrina, donde se vuelve al huerto, la muchacha aguadora, ¿no? Con la tinaja llena de agua, de un personaje que es prácticamente como un salvaje que trepa el Ávila y baja y sube, ¿verdad? Y el otro en la ciudad, el trabajo en el campo, era un elemento donde se refugia. Luego Manuel Díaz Rodríguez, harto de tratar de implantar sus bienes simbólicos europeos y parisinos en esta tierra que no lo permitía. Pero en este quinto infierno eso no prosperaba, pues me voy al campo. Eso fue lo mismo que hizo Toro también, ya se va al campo. En un camino al revés, Ramos Sucre, José Antonio Ramos Sucre, al mismo tiempo que exaltaba figuras heroicas del pasado, y en él es muy curioso, tanto independentistas como de la Guerra Federal, Zamora, evocaba ciudades intempéricas, paisajes nórdicos, áridos y muy poco urbanizados, como si mediante esa representación completamente fuera de lugar
nos dijera que el centro mismo de cualquier civilización y cultura urbana fuese un espacio agreste y salvaje, se llame Ginebra o se llame Caracas. Eso es muy interesante, porque es tal vez la primera vez que un poeta, un escritor nuestro, nos dice, el hombre es pobre, el hombre es agreste, hay algo nuestro precario que no tiene que ver con la evolución histórica, ni con el progresismo, ni con el industrialismo, ¿verdad? Y ese es prácticamente, no voy a decir el pionero de la modernidad, porque de la poesía moderna, porque tal vez es Pérez Unalde, quizás, pero sí es el primer gran moderno nuestro, ¿verdad? La sucursal del cielo, bueno, y en todo caso, en su visión de la intemperie del paisaje, nunca hay Arcadia. Es decir, la sucursal del cielo no está en su poesía, en la pequeña ciudad, huerto, jardín, en grandes paisajes naturales. Cuando aparece algo que podríamos ver, aspirar a que sea así, pero que no es tan así, tiene algo siniestro, porque onírico, está en salones como oníricos, ensoñados, y en la tierra, en los paisajes desolados, está el quinto infierno. Persecuciones, muerte, acoso, la experiencia del abismo, como en cualquier círculo del infierno, en José Antonio Ramos Sucre. Bueno, pero nos metimos muy rápido en el siglo XX y quería mostrar otro punto de inflexión en nuestra poesía urbana o caraqueño, que es lo mismo que decir en nuestra sociedad o cultura urbana, independientemente de lo literario, pero lo voy a ver es a través de lo literario. Es de otro moderno, quizás el iniciador de nuestra poesía moderna, como ya dije, que es José Antonio Pérez Bonalde, y su célebre poema Vuelta a la Patria, que es de 1875. Él nos dio una imagen ya clásica, ¿verdad? Mítica, en nuestras representaciones sobre Caracas, que es esa imagen de la ciudad como la odalisca rendida, acostada al lado del sultán enamorado. ¿Verdad? Eso ya es una imagen de nuestro inconsciente colectivo, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno lee ese poema, es muy interesante, muy curioso. Uno le presta mucha atención a la llegada a Caracas, es decir, el desembarco del buque, ¿no? Y su escalada hacia Caracas, él va subiendo y él va encontrándose con la patria, ¿no? Vuelta a la patria es el poema, los olores, los colores, el trópico, la luz, todo eso que nos gusta de Caracas. Es decir, él va viendo la sucursal del cielo. Pero cuando él llega a Caracas, ¿verdad? El de Caracas, y dice la de los techos rojos y la odalisca tendida, rendida a los pies del su sultán enamorado, que es el Ávila, hasta ahí funciona la sucursal del cielo. Pero él le dice al coche, lléveme al cementerio. Todo el mundo que llega, dice el poeta, no digo yo, dice el poeta, va a sus hogares, al mundo íntimo de los ciudadanos, ¿no? Que son como aldeanos, pueblerinos, pero donde está como un gran carácter anímico dentro de esas casas, él no. Él le pide al cochero que lo lleve al cementerio porque él va a hablar, ¿verdad?, con su madre muerta, en la tumba de su madre muerta, ¿verdad? La madre está muerta y de hecho en lugar de ser un poema urbano que hubiese podido ser, es lo que uno esperaba, el poema se convierte en una elegía. El poeta va al cementerio a ver la tumba de su madre y no la ciudad ni al hogar. No los tiene, no va porque no los tiene. Es decir, este ciudadano que llega de Europa, yo creo que él es el que narra la peor historia, porque aquellos llegan con tantas utopías sociales y de producción económica y de progreso, de sembrar, poner alambrados y tal. Este no. Este llega con la conciencia de que es un huérfano. Nuestro ciudadano moderno de finales de siglo nos sugiere el poema, es un huérfano sin casa, sin hogar, sin amor, pero que vuelve a la patria, pero no tiene a la madre viva, a la madre patria la tiene viva. Es un errante que se fue y parece de paso, porque uno se puede preguntar, ¿se queda? Él va a demorar. Su patria, su madre patria y su ciudad natal están siendo reemplazadas por el mundo moderno, por la política, por las guerras, por las sublevaciones, por la inestabilidad, por todo lo que conocemos, ¿verdad? Pero es fúnebre, o sea, ve la sucursal del cielo,
Y bueno, si era la sucursal del cielo y Caracas es tan chévere, ¿por qué no se quedó ahora? No, llévame a la India, me voy a tomar un café, un chocolate con mis amigos, yo quiero ver a fulanita, yo quiero ver a fulanito, esta ciudad, bueno, y echa su lloradita por su mamá. No, él se va a la tumba, es decir, es un canto fúnebre. ¿Qué murió? La madre, y no es vuelta a la patria. ¿Y qué es la madre? No se habla de la madre patria, la patria es madre. Patria tiene su raíz lingüística, está asociada al padre, ¿verdad? Pero en la sociedad moderna la madre es muy importante porque es la que nos enseña justamente la patria para las palabras, la ciudad para las palabras, la educación, el hogar, la familia, ¿verdad? En verdad que son estos modernos quienes comienzan a ver de una manera consciente y crítica este estar fuera de lugar como uno de los nudos significantes de nuestra ciudadanía y nuestro imaginario. Es tan significante este complejo que nuestra cultura va a arrastrar esa paradoja toda la vida. La sucursal del cielo marcada por la experiencia de la naturaleza, la tierra, el paisaje, la casa de los padres o el pueblo, y el quinto infierno, marcado por las intrigas, a veces también familiares, citadinas y políticas. Y digo intrigas para dejarlo hasta ahí, pero sabemos que eran guerras, montoneras, revoluciones, contrarrevoluciones, cuando no las contingencias naturales, las guerras y revueltas, ¿verdad? Es como si a nuestro ciudadano le costara mucho, o quizá no pudiera, romper los lazos familiares cimentados en la casa familiar y la tierra, en virtud de los sociales, políticos y urbanos. Salir de la casa, su lengua y su patria. Así decía Paz, que era lo propio del hombre moderno. Octavio Paz decía, lo propio del hombre moderno es salir de la casa, su lengua y su patria, ¿verdad? En nosotros es como una aporía o un mal paso, una contradicción en nuestro ciudadano, en nuestro proceso de devenir ciudadano. Si ustedes agarran una novela como El hombre de hierro de Blanco Fumora, que eso ya es principio del siglo 1906-7, el hombre moderno, Spin, su protagonista, es un administrador de una casa comercial extranjera. La cosa comercial, el ataque contra la cosa comercial. Es un hombre mediocre quien ha dado la espalda a su herencia heroica, independentista y republicana, le ha dado la espalda incluso a su virilidad. También le monta cuernos, ¿verdad? Porque no, en virtud de la vida urbana, digamos, para Blanco Fumora malentendida, es decir, moderna, comercial, mimética, imitativa, ni productiva, ni heroica. Fíjense, Blanco Fumora, que era un moderno, un modernista. Rubén Darío decía que en Venezuela estaban los dos grandes narradores modernistas, Manuel Díaz Rodríguez, el más quizás modernista de ambos, y luego Blanco Fombona, ¿verdad? Este hombre moderno pone el dedo de la falla moderna, ¿verdad? La modernidad nuestra es imitativa, mimética, ¿verdad? Poca Terra en la Casa de los Ávilas, escrita en el 21, pero ustedes saben que es una novela que solo se publica en los 40 del siglo XX, o sea, 1940 y tanto. Él ve, hay un pasaje que yo recuerdo, que él ve las fachadas modernas de las casas de la ciudad, eran vistas por él como afeminadas, artificiales. Uno de nuestros temores más grandes, y lo podemos rastrear en la literatura, no es la de ahorita, creo que ya no, desde que somos republicanos independientes, es lo moderno. Pero al mismo tiempo una de nuestras pasiones, a menudo retórica, curso inútil, es desear parecer moderno. Pero insisto, son los modernos quienes crearon conscientemente las imágenes más reveladoras de nuestra ciudad y sobre todo de nuestra sociedad urbana. Ya en pleno siglo XX, nuestros narradores y poetas van a juntar estas dos visiones que se hacen pedazos. La historia y vamos a decir el desgano, la sucursal del cielo y el quinto infierno. En los principales escritores de este periodo ya no se evoca la sucursal del cielo, es decir, esa naturaleza perdida, ni la casa de la infancia. Al contrario, en sus obras podemos ver el dominio del quinto infierno. Yo les voy a leer de Asfalto Infierno, una obra que escribieron Adriano González León y Daniel González en la época
del Techo de la Ballena, ¿verdad? Yo les voy a leer un fragmento de estos autores. Bueno, yo creo que el que escribiera Adriano, creo que las fotos son de esta persona, tengo entendido, no sé muy bien los detalles de esta publicación maravillosa. Se llama Bestia Afilada. Miren lo que dice Adriano. Alzar la cara hacia donde se supone cielo abierto defrauda el primer toque del ojo. Ves la sucursal del cielo, que era lo que hacían nuestros narradores del cielo, aquí es un fraude que toca el ojo. ¿Ves? Desde allá le caen las luces de los autos, pasan las luces de los autos, pájaros disparados como en la montaña rusa de los parques de diversiones, ciudad de circulación celeste, marcada por el neón. ¿Ves? Yo hablo de junta de las dos visiones que ahí sí se van a hacer pedazos y aquí la vemos, ¿verdad? Circulación celeste, la ciudad circulación celeste, marcada por el neón, invención veloz del concreto pretensado. Y pasan allí 1000 faros más, por arriba, por su cabeza, el culo de los automóviles sobre su cabeza, mi cabeza cortadas por guardafangos, ahita de humo de escape, 3 neumáticos contra ella, gomas, ruedas, gomas, inflexión respiratoria, todos los mecanismos hidráulicos, las cabezas de las gentes implorantes y abobadas por los anuncios, usted o yo, cualquiera así, con los brazos en cruz, ofendido, saltando como animal por entre las líneas blancas que acogen al peatón, pobre, desabrido, con el gran rostro de imbécil, y la gente que levanta contra usted un brazo así, que levanta el otro así, monigote como el seso volado a pitazos, mientras los autos nos embarran, grasa asquerosa, humo, papeles, mierda, rito y devoción del tetraetilo de plomo que nos embarga cada día. Bueno, lo dejo hasta aquí porque apareció un signo, un punto y seguido, y lo puedo dejar hasta ahí. Fíjense la visión de la ciudad que hay en un grupo como el Techo de la Ballena. En mi época, cuando yo estudiaba, todavía se hacía esa pregunta que siempre me dio un poquito de risa, que si eran pesimistas o optimistas. Eso era muy de la sociología de la literatura. Los comunistas siempre escribían artículos que eran desde el punto de vista como marxista, sociológico de la obra literaria, siempre partía al principio donde hay héroe y antihéroe, y la otra pregunta era el héroe problemático, el héroe tradicional, y dónde está el optimismo, porque la fe en el progreso, ¿saben? Era una condición. Pues. Entonces, a mí siempre me dieron ganas de reír. Pero si uno se hiciera como yo leí esos textos alguna vez en el inicio, con esa óptica, no puedo evitar traerlo ahorita a la memoria. Y uno ve esa visión, pero no hay una aurita, ¿cómo se dirá? No hay una especie de trasladar la ciudad, colocarle un aura a través de esa visión tan negativa. Yo creo que sí. Yo creo que en el Techo de la Ballena, cuando Caupolicán Valles escribía esos poemas de él, ¿verdad? Que tienen un poco esta visión de la ciudad, y Adriano escribía sus narraciones donde sale la ciudad, el tráfico, como el quinto infierno, hay una exultación del quinto infierno. No olviden que eso es una época donde empieza a haber eso que se llama la inclinación de la literatura hacia el mal, como un acto de resistencia, como un acto de representación contracultural, como una renovación moderna de las letras, pactar con el mal o ir hacia esa inclinación oscura y negativa radical de la representación de la vida, ¿no? Que es un poco lo que dice Georges Bataille en ese libro famoso, La literatura y el mal, ¿verdad? Es decir, y la otra cita que quiero leer es una pieza de una obra de teatro de Isaac Chocorón, que se llama El Quinto Infierno, justamente. Esta es una obra muy rara, porque es una obra que se desarrolla en un suburbio de Nueva York, en las afueras de Nueva York. Y con personajes un poco como los mártires, que se llaman Trudy, Betsy, pero una fue a Venezuela y llegó y quiere usar su estadía en Venezuela y lo que ella conoció aquí para hacerse famosa, dice ella. Bueno, no les voy a contar toda la obra de teatro, léanla, es una maravilla.
pero les voy a trasladar un diálogo entre Trudy, que es una mujer, y Betsy, ¿verdad? Y le dice Betsy, ¿te gustaría ayudarme? Sí, pero ¿en qué puedo ayudar? A ser famosa. ¿Famosa? ¿Y por medio de qué ganarías la fama? Venezuela. No te entiendo. Voy a escribir un libro sobre Venezuela llamado El Quinto Infierno. El de Dante, el de los iracundos. ¿Recuerdas que en la laguna pantanosa, las más dominadas por la ira se arrancan la carne a pedazos con los dientes y que debajo de ellas hay muchas otras más, toda una raza condenada que suspira y gime? Tristes fuimos bajo el sol que al aire dulce alegra. Suspiran y gimen por no haber aprovechado en vida todo lo que les rodeaba. Prefirieron la ira, la cólera, la furia, y en el quinto infierno balbucean continuamente su fútil tristeza. Y más adelante, en ese mismo diálogo, le dice Trudy, Caracas no es... le dice Betsy, pero mi libro contendrá una serie de observaciones, deducciones, sugestiones, especialmente sugestiones. Verás cómo se vive en un país que tiene una ciudad que lo domina. Trudy le dice, Caracas no es así. He visto sus edificios en una revista. Torres y más torres, como en la ciudad de Dante, aquella que se encuentra al borde del quinto infierno, y su gente se pasa la vida subiéndolas y bajándolas, rápidamente comprándolas y vendiéndolas, controlados por un frenético afán de poseer, amasar y, por sobre todo, de lucir. Trudy le dice, tu descripción me impresiona, no es real. Tampoco ese país es real. Necesita tener por lo menos una duda lo suficientemente muerte para hacerle sentir que no es real. Los ciudadanos ahora son desganados, inconsecuentes, cuando no rebeldes, resistentes o provocadores, antiépicos unos, a su modo épicos los otros. En todo caso, son héroes fuera de lugar, no porque quieran estar en otra parte, sino porque otras partes conforman una especie de no lugar, un lugar descentrado, tanto espacial como temporal e históricamente. Nuestros ciudadanos ahora son neuróticos, bueno, hoy en día yo creo que hay que pasar ya a la psicopatía, más bien. Podemos leer en todos ellos esa, entre comillas, novela familiar del neurótico, de la que nos hablaba Freud. Si el neurótico engendra en su vida toda una estructura del menosprecio, a partir de ese deseo de desplazar o sustituir a sus mediocres padres naturales por otros más encopetados, el caraqueño ha querido sustituir su natural pobreza, su modestia, por una idea encumbrada de sí mismo y de su ciudad, cultura y modernidad. Es allí que podemos leer, creo, nuestra ciudadanía, entre la carestía y el derroche, el cielo y el infierno. Antes hablé de desear parecer moderno, y me pregunto ahora ya para cerrar, ¿y eso no es ya hacerlo? Ese aparentar, ese parecer, no es uno de los cimientos, esa dislocación entre el ser y parecer, no es uno de los cimientos de la vida moderna y urbana. Por otra parte, solo deseamos lo que no somos o no poseemos. Deseamos tanto parecer modernos, parecernos a, que el tamaño de ese deseo revela justamente aquello de lo que carecemos, ¿verdad? Bueno, chicos, chicas, gente, amigos, amigas, profesores, colegas, esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Ahora soy todo oídos. Ay, yo creo que esto se fue. No, no, no se ha ido, profe, para nada. Muchísimas gracias por tu intervención, profe, excelente como siempre. Ahora nosotros abrimos el espacio para la formulación de alguna pregunta que le quieran hacer al profesor Romero o algún comentario, ¿no? Ok. No, era solamente un comentario que quizás pudieses desarrollar, que tiene que ver con la última parte del conversatorio,
donde tocaste el tema del ser y el parecer. Y entonces eso me recordó algunos textos de Cabrujas, en este momento no pudiera precisar cuáles, donde él trabaja o plantea el concepto de disimulo. Entonces hace como una lectura de la sociedad venezolana a partir de ese como sí, de ese aparecer o de ese disimular. Era solamente eso si... Claro. Si lo, incluso, si hay alguna otra obra venezolana, además de todas las que mencionaste, que ya son suficientes, donde se pudiese mostrar ese disimulo, así como se lo muestra en esa obra de teatro que me gustó muchísimo, que acabas de mencionar. Jorge, agregado a lo que dijo Gina, yo diría así como que el primer disimulo está en esta pretensión de la ciudad de la sucursal del cielo. Y creo que en tu posición se vio claro, ¿no? Claro, claro, yo creo que sí. Y siempre se habla de una, o sea, bueno, ya va, voy a ir por orden. Yo sí creo, menos mal que trajeron esa reflexión de Cabruja a la mano, porque aterrizan un poco más la mía. La mía, aunque partió de esos textos venezolanos, yo pensaba, la verdad, cuando hablaba de cimiento de la modernidad, la disyuntiva, la dislocación entre ser y parecer, yo pensaba hasta en Shakespeare, to be or not to be, de Hamlet, ¿verdad? O sea, ahí nace la visión moderna de ya el ser no es uno, tiene un ser y un parecer, pensamos y deseamos y hacemos y hablamos otra cosa. Yo iba por allí y bueno, aterrizado por estos textos, pero tu cita de Cabruja la aterriza algo más porque es el disimulo, la simulación, que es un poquito más, ¿cómo decir? Más mediocre, más en relación al hombre mediocre, porque parecer y ser, debatirse entre lo que deseamos, pensamos y lo que tenemos que hacer es noble, es trágico, vamos a decir así, dramático, ¿verdad? Y es darle una envergadura a ese dilema venezolano que es más por la simulación, es decir, aparentar que son más encumbrados de lo que son, aparentar que se tiene dinero, aparentar que se accede a un mundo que no está y que nunca hemos tenido plenamente y que cuando lo tenemos o cuando hay alguien que nos dice, no sé si cómo llegar allí, pero que comparte esos valores, lo despotricamos, ¿verdad? Es decir, yo crecí en un país que se decía, y me perdonan esto que voy a decir, pero que es bueno que lo oigan, que Arturo Uslar era medio maricón. Claro, porque era un hombre culto, ¿ves? Que era afrancesado, que era medio maricón. Mi abuela lo adoraba por afrancesado, justamente. Pero imagínate toda esa visión de ese señor que era de todo menos un maricón. ¿Ves? Pero era ¿por qué? Porque le representaba esos valores modernos, liberales, ¿verdad? Entonces vamos a caerle encima, vamos a tirarle tomate a esa persona. O sea, nosotros queremos un moderno, pero un moderno vernáculo, ¿verdad? Que grite, que se haga... O sea, a nosotros nos gusta como somos, al fin de cuentas. Entonces, claro, cuando Cabrujas escribía, yo recuerdo, bueno, algunas, él siempre tuvo esa reflexión de nuestra sociedad de la simulación, que era la venezolana. Habría que añadir de los mímicos, de la imitación, ¿no? Si hay algo que nosotros sabemos hacer los venezolanos es imitar, chalequear imitando, a que hay imitadores en todas partes, ¿verdad? Imitar que lo que no somos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí vi otro. Que iba, bueno, después pienso en alguna obra. Todas las obras, Gina, venezolanas tienen la escena del disimulo. Bueno, en la obra Ifigenia, y de eso sabe más, y hablará seguramente sobre eso Florence, en Ifigenia de Teresa de la Parra, es una obra, es irónica porque todo el mundo simula, todo el mundo disimula. Ella, empezando por ella, ¿no? Que es francesa, y se queda a vivir en el patio de la casa.
Ahí está, ella aparentó que era moderna, ella aparentó que Venezuela no le cuadraba a ella porque ella era muy grande para el país, pero es que ella era igualita al patio, ella era igualita a la abuela, a la tía, ¿ves? La mime, y eso lo interesante de estos autores es que muestran eso, y otros autores se mimetizan nada más. Una autora como Teresa de la Parra mostró que ahí estaba nuestra debilidad, vamos a decir así. Bien, me alegra mucho estar acá y agradecer, bueno, que hayan hecho estas charlas. Y en particular, me ha llamado mucho la atención este dicho de la sucursal del cielo. Y agradezco la conexión que haces con la del quinto infierno, porque para mí es un recuerdo como, así como vete para el Carrizo, vete para el quinto infierno, o eso queda en el quinto infierno. Claro. Pero no lo había relacionado directamente como con la ciudad del quinto infierno de Dante. Y eso fue bastante oportuno en esta charla. Y lo otro que quería decir es que respecto a la sucursal del cielo, la etimología de la palabra sucursal viene en latín y quiere decir socorro, lugar al que se va en busca de ayuda. Entonces, si pensamos en Caracas Claro. como un lugar en el que se está en emergencia o en busca de ayuda, yo creo que la imagen de la sucursal del cielo, además de ser gráfica por la ironía que resulta, es también bastante atinada con su cosa de andar buscando un socorro en ese lugar, ¿no? en el que vivimos tan cercanos al infierno. Entonces, nada, yo quería agregar eso y agradecerte la conexión que a mí me faltaba con lo del quinto infierno, como para seguir en... A tu orden, Luis. A tu orden. Gracias por tu comentario. No sabía que sucursal era socorro, mira tú. Siempre me llamó mucho esa imagen la atención porque sucursal se usaba comercialmente hablando, era la sucursal de una tienda, Claro. Entonces esto no era el cielo, pero era la sucursal del cielo. Que Sí, por la cierto, sucursal era como... Medellín. La sucursal era como una iglesia pequeña que se hacía cerca de las iglesias grandes de las ciudades. Y era como un lugar en el que se delegaban ciertas... Como pasa con las tiendas y con todo. Ciertas cosas. Ya. Ok. Bueno, mira, lo anotaré porque me va a servir más aún. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. No tengo el internet muy bueno, pero quería hacer una pregunta asociada a este tema del derecho a la ciudad. Pues, como todos... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ok, buenísimo. Pues, como todos saben, estos últimos años, podemos asociarlos con décadas, el ciudadano venezolano, para no solo citarlo a la ciudad, se ha habido limitado de la experiencia de la ciudad, del gozo, del salir. Entonces, en mi pregunta iba sobre si nosotros en realidad tenemos en Caracas, si se ha perdido por completo el derecho a la ciudad o estas pequeñas iniciativas, pequeñas, grandes iniciativas como lo que es Caracas 365, también este tema, los eventos culturales que desarrollan diferentes espacios, la Cena de la Trinidad, las galerías, Cultura Chacao. ¿Podríamos decir que tenemos derecho a la ciudad todavía o está completamente perdido ese derecho aquí en Caracas y en Venezuela? Gracias. Bueno, no, yo creo que ese derecho existe. Lo que pasa es que hay que lucharlo, o sea, todo es como cuesta arriba, ¿no? Y esos esfuerzos que tú bien acabas de enumerar y que son muy lindos y que todos aplaudimos, creo yo que si ellos hablan, te van a decir con las dificultades que se enfrentan todos los días para hacer valer ese derecho justamente, ¿verdad? Hay una cosa del derecho de la ciudad que es muy simple y que nosotros, la clase media, la pequeña burguesía, que es la que crea los lazos, es la que crea los lazos sofisticadamente urbanos en una ciudad,
abandonamos hace mucho tiempo o hemos ido abandonando y ahorita le dimos la estocada final. Yo me voy a valer de una cita, esta vez no es de ningún autor, bueno, sí, es un autor, un músico, David Bowie, el rockero. Él vivió en Nueva York, ¿no? Cuando muere en Nueva York, vivía en Nueva York y cuando le preguntaban por qué le gustaba vivir allí, él decía que era una ciudad que él podía caminar horas y tenía una frase muy linda que decía algo así, que solo cuando caminamos y recorremos con nuestros pies una ciudad, no lo decía así textualmente, pero era la idea, nos la apropiamos, mientras no es nuestra. ¿Qué venezolano camina esta ciudad? ¿Qué caraqueño, perdón, camina esta ciudad y va y dice, yo voy a ir a caminar en el centro, déjame atravesar? No, nosotros le agarramos justificadamente, se dirán, pero es que tú has visto que te roban. Bueno, ok, pero en Río te matan también y te roban. En Nueva York también. Pues, aquí puede ser que más que en ninguna otra parte. Pero nosotros muy fácilmente, los caraqueños, cedemos, olvidamos, le damos la espalda a eso que tú llamas el derecho a la ciudad, el derecho de ser ciudadano. Y lo abandonamos, y entonces, bueno, después nos quejamos que eso se lo agarraron unos mendigos, unos pordioseros, pero si estaba abandonado, no iba nadie. ¿Cómo tú crees que no iba a haber nadie que durmiera allí en un terreno tan chévere con árboles? No lo van a agarrar, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros hacemos eso con el espacio, pero también con instituciones, también con valores. Con nosotros sencillamente somos muy débiles como ciudadanía, muy pobres, muy precarios, muy carentes. Entonces enseguida, si yo no tengo la garantía de que ahí está la policía, de que ahí está, yo me voy. Bueno, puede llegar la policía porque va mucha gente. Puede llegar la policía porque si lo usamos todos y les exigimos que estén allí, a lo mejor están. Pero si nosotros abandonamos ese espacio porque vimos un tipo con una mala cara, porque vimos un tipo que era feo, porque vimos una mujer que era así, porque vimos unas personas que bebían, porque vimos, bueno, el lugar es de ellos, se los estamos cediendo, se lo hemos ido cediendo. Entonces esas instituciones existen, ese derecho existe, pero es como, pero sigue siendo un poco cuesta arriba, ¿no? Y nos cuesta a los venezolanos recuperar espacios o crearnos espacios, ¿verdad? Ejercer ese derecho. Ajá. Rebeca aquí. También, sí, Rebeca quiere participar. Ajá, okay. Adelante, Rebeca. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tú? Chévere. Quería decir algo respecto al caminar Caracas, particularmente porque me da la impresión de que en los últimos años se ha vuelto una obligación por el transporte público, porque se nos echó a perder el carro, y más que hacer un momento que tú dices, bueno, es domingo, voy a pasear, es como, bueno, salí del trabajo, trabajo en Bellomonte, vivo en la California, no hay metro, y camino. Y a partir de ese caminar, que se vuelve como inevitable, uno recorre la ciudad y como ocurre tanto, ves cosas muy variadas. Cosas muy hermosas como qué lindo que este Araguaney floreció hoy. O mira, estas personas que vivían en El Guaire se mudaron, ¿sabes? Es como muy variado lo que experimentas caminando la ciudad. Metro a metro. O sea, imagen tras imagen es muy surreal. Que bueno, eso era como lo que quería decir, porque se ha vuelto una ciudad que caminamos a juro. Nos obligaron a caminar. Nos obligaron a callejear. Sí. Y bueno, eso inevitablemente trae experiencias que favorecen a la imaginación, al conocimiento de la ciudad, a la reflexión sobre muchas cosas, pero también es al desgaste físico. O sea, es un caminar que te agota todo. Y nada, Caracas es una ciudad que te exige mucho. O sea, tanto si quieres, no sé, leer sobre ella actualmente, es como imposible conseguir libros.
si la quieres recorrer, es peligrosa, es difícil de caminar. Claro, Mm, claro, Y nada, es como, no es una relación que surge a partir de que está dado. O sea, al menos aquí en Buenos Aires, la ciudad está dada para que tú la camines, vayas a los teatros, estés claro. en las corrientes, o sea, es súper fácil. En cambio, Caracas es como proponértelo. O sea, es casi, casi como subir al Ávila. Bueno, yo me propongo subir al Ávila hoy, yo me propongo caminar Caracas hoy. Es un ejercicio físico, mental, psíquico súper fuerte. Claro. Eso no es caminar. Bueno, no sé. Claro, claro. No, Bueno, perdón, es que perdón. recuerda, No, perdonen este inciso. Eso no es caminar, es que alguien comentó que caminábamos Caracas en las marchas, pero es que eso no tiene nada que ver con el derecho a la ciudad y eso no es caminar en la ciudad. Claro. Perdón. claro, eso es otra cosa. Sí, Claro, eso no es caminar a la ciudad. Pero bueno, nada, esa claro. reflexión sobre Pero el una camino cosa, es latente. tú, pero tú, Rebeca, citaste a Buenos Aires. Es bueno que lo hayas hecho porque yo tenía un punto, pero no quise alargar más, que es comparar con algunas ciudades. Nuestro miedo a lo moderno hizo que nuestra ciudad fuera. Yo creo que yo he visto una ciudad así de moderna, como Caracas, pero más grande, es Sao Paulo. Y no son ciudades para caminar, son ciudades descentradas, capilares, como que el centro existe, pero es invisible. Entonces a ti te sueltan en Sao Paulo, como te sueltan en Caracas, y tú dices, ¿ahora para dónde agarro? Entonces tú ves que la avenida principal es una autopista. Las avenidas principales de Buenos Aires son avenidas y calles, con comercio, con los socialistas y los comunistas siempre se quejan de esos comercios, pero esa es la vida de una ciudad, ¿verdad? En cambio, aquí es una autopista, pero una autopista que está atravesada por un carro. Entonces, es un carro el que recorre la ciudad y es desde el carro que experimentamos que nos apropiaríamos, entre comillas, de la ciudad. Bueno, David Bowie diría, está todo mal, porque es solo a pie que se apropia. Según David Bowie, no estoy diciendo, él lo dice como un artista que recorría la ciudad de Nueva York y lo pensaba así, pero me pareció muy luminosa su apreciación de lo que me recordó mucho a Lezama, que decía que la verdadera filosofía, el verdadero pensamiento se hacía caminando y no en el café madrileño o francés, y que era como los peripatéticos, porque la gente en realidad piensa en silencio, recorriendo la ciudad. Interesante. Ajá, Ya. Sí, ¿cómo están? ajá. Qué bonito Bien. recorrido hicimos, literario y todo. Sí, es verdad eso de que cuando uno camina una ciudad se apropia de ella, eso es verdad. Viví fuera y solo cuando caminaba es que conocía todos los lugares y se me hacía familiar y ya yo no me perdía, solamente caminando. Es increíble cómo uno aprende a querer una ciudad que no es la de uno, pero como la conoces, vives allí, tienes que ser ella, pues, y forma parte de Claro. irse como mezclando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo el profesor ve dentro de, no sé, 5 años es como muy rápido, pero entre 10 años nuestra Caracas? Dentro de ese convulsionado, sí, es como, pero sí me gustaría saber su visión, que entiende mucho más. ¿Qué cree usted que podamos experimentar de aquí a 5 o 10 años? Yo no creo que cambie mucho Caracas. ¿No? Yo creo que vamos, bueno, puede cambiar desde el punto de vista de construcciones, siempre habrá algo nuevo, ¿verdad? Pero yo creo que será siempre estructuralmente una ciudad igual a la que yo conocí. Yo la conocí en la época de la prosperidad, eso le llaman la bonanza caraqueña, el milagro venezolano. Yo la viví así, niño, joven más o menos, también, en los 70, pero en el fondo yo creo que es la misma estructura, la misma, yo no sé si nosotros apreciamos tanto Caracas así para pensar que la vamos a cambiar.
estoy en eso, pues Triste. tampoco quiero ser pájaro de mal agüero y decir que vamos a estar peor, que juro el mundo se va a acabar, porque no es verdad. La gente, los jóvenes hacen cosas, y tienen sus grupos. No, y es una ciudad que siempre está, siempre tiene algo nuevo, ¿no? Por eso digo Sí. que en otras condiciones sí veríamos cambios grandes. Es mi opinión, por Claro. supuesto. Por eso quería saber Sí, la sí, suya. sí. Siempre estamos pensando Claro, ahorita. en cambiar, es verdad, siempre estamos cambiando en pensar, Claro. en renacer otra vez. Claro. Yo, claro, tengo una visión, me van a criticar algunos, bueno, no me importa, pero yo creo que una ciudad hace mucho el consumo. O sea, las ciudades se vuelven sociedades y culturas urbanas sofisticadas por el consumo. Y si bien el consumo tiene el consumismo y tiene un lado muy sombrío, es el que te garantiza que una ciudad sea recorrida, atravesada. Nadie callejea solo por callejea, porque para eso nos vamos a un parque. La gente quiere ver dinero, la gente se quiere sentar en un café, la gente se cansa y compra agua, una cerveza, un café, se sienta, ve la gente pasar. Esa gente pasar está en lo mismo que uno, ¿verdad? El paseante es un comprador potencial, decía Walter Benjamin, ¿verdad? Tiene que ver con la compra de la actividad comercial del lugar. El paseante está ligado al consumo y el consumo consagra el espacio urbano. Bueno, si esta es una ciudad que en los últimos años hay, primero porque no podemos consumir, porque no nos alcanza la plata, tan sencillo como que voy a yo salir a comprar cervezas y ahí se me iría el sueldo. Me paseo en Netflix, paseo en mi casa, porque yo no voy a gastar toda mi plata en la calle, mi quincena, ya por allí. Pero también es una sociedad que parece, la política cuestiona, censura el consumo, castiga el consumo. Entonces la gente tiene que cerrar temprano, la gente, los cafés no pueden abrir, los cafés tienen que tener mínimo mesas, no pueden tener más mesas. Bueno, entonces nadie va porque el café, ¿cómo voy a yo estar parado en el café? Si un café tiene 6 mesas, 8 mesas, 10 mesas, el Gran Café Chico tenía hace 100 mesas por lo menos. Entonces hay un castigo constante al consumo, al entretenimiento urbano ciudadano que gasta, porque gasta, pero es la que te consolida y te ayuda a sostener una economía también. Y a la urbe, es una cadena, pues, que está muy rota. Entonces yo digo, ¿cómo será dentro de 10 años? Bueno, si yo pienso en lo roto de ese hilo, bueno, vamos para peor. Pero como yo creo que no es tan así, porque debe haber gente que se da cuenta en todas partes, en el gobierno, en la oposición, no vamos para peor, mueve, no, existe la Hacienda, la Trinidad, la cultura Chacao, ¿verdad? El trasnocho, se mueve como para que haya una vida, bueno, eso siempre prevalece, tal vez, o uno quiere que prevalezca. Sí, es así, gracias. Sí. Bueno, yo quería hacer dos observaciones. Una con respecto al final de su charla o conversatorio, Jorge Romero, cuando estaba hablando del ser y el parecer, que me hizo pensar si no será también importante considerar que a veces, que podría ser en vez de ser y parecer, ser y querer ser, y que ese ser y querer ser podría impulsarnos como sociedad o como personas a ir cambiando y mejorando, pues, ¿no? Que ese parecer ser me da la impresión de que es como imitar algo que no somos, pero para quedarnos estancados. En cambio, el ser y querer ser podría impulsarnos a cambiar como sociedad y a mejorar como sociedad y como seres humanos, ¿no? Esa era una observación. Y la otra, después cuando alguien allí en el chat conversó acerca del significado de sucursal, y que había entendido que de alguna manera como grupo estábamos entendiendo que esto de sucursal era como una falacia, pero entonces cuando esta persona intervino y dijo que sucursal también significaba un lugar en donde vamos a buscar apoyo o auxilio, entonces en ese sentido creo que sí Caracas podría ser la sucursal, no sé si del cielo, pero una sucursal en cuanto a auxilio a todas estas personas que cuando después de esta época postpetrolera
pues vinieron a las ciudades, o específicamente a Caracas, a buscar pues mejores oportunidades de trabajo, de estudios. Todavía sigue siendo así, ¿no? Todavía recibimos gente del interior del país para estudiar aquí, como un paso Claro. quizás para después irse, si no consideran seguir aquí. Pero Venezuela sigue, Claro. Caracas sigue siendo una sucursal en ese sentido de auxilio, de buscar mejoras, pues. No sé qué piensan ustedes. Claro. Y es a veces la gente que más quiere esta ciudad, esa gente que viene de afuera del interior. Yo lo he visto en mis estudiantes, los estudiantes de la Escuela de Letras, que hablan de Caracas como, bueno, pues la ciudad donde hay todo. Cuando yo les pregunto, muy rara vez son oriundos de Caracas. Son estudiantes que vienen de la provincia y siempre vieron a Caracas como una especie de trascendencia es una palabra muy fuerte. Vamos a decir salvación de sí mismos, como los movió hacia un lugar que ellos en cierta manera agradecen, a pesar de que hayan vivido infortunios, dificultades, alienación, que hayan robado, que los hayan, es como que si ponen en la balanza esos estudiantes lo que han vivido aquí, a pesar de, y lo que vivían en su pueblo, es como que el pueblo es muy pobre en un sentido muy simbólico, ¿no? Aquí están libres, se sienten de su cuenta, vamos a decir así. Entonces eso es muy interesante, porque los que vienen de afuera a veces quieren más a la ciudad que nosotros mismos, ¿no? Recuerda una cosa, que cuando hablamos de el centro de la ciudad nos da la trascendencia, es una estructura política, simbólica, arraigada en la civilización occidental, ¿verdad? Cuando Aristóteles se refería a eso, cuando Hannah Arendt lo retoma y visita esa cita, ella constata, ella lo hace para criticar a la sociedad moderna, que ha creado unos suburbios completamente antianímicos y desolados y como áridos, que el ciudadano tiene la sensación de que nunca es ciudadano. Y ella no está pensando en Caracas, ¿no? Ella está hablando de Nueva York, París, Berlín. Es decir, son ciudadanos de sur que no conocen el centro y se sienten expulsados de ese centro que les daría la trascendencia como individuo, una pertenencia a una ciudad que es su ciudad y es la ciudad de todos, ¿verdad? Es un reto social, incluir a la gente que está afuera. ¿Quién más? Lo del ser y parecer no lo por favor. Comentó. Por favor, verdad. La gente de Hacienda La Trinidad pasó una pequeña lista. Es que quiero responderle a la chica porque ella habló del parecer adelante, profesor. Y se me olvidó, se me pasó. Adelante Sí, con lo tú del tienes ser y el razón. parecer. Ajá, ella tiene razón. El querer parecer sería como progresar, sería como ¿cómo se llama? Subir un peldaño en la sociedad. Es como lo aspiracional, pues, que es propio del hombre, estaría ahí del lado de lo aspiracional. Y en cambio lo otro, no. Bueno, yo te diría sí, tú tienes razón en plantearlo así, pero el querer parecer, tanto como el parecer, están para mí en la órbita de la simulación y de la imitación, y puede, si no lo hace, porque uno se da el ser que uno quiere, ¿verdad? Y querer un ser me parece muy bien, pero querer parecer... Querer ser, disculpe, querer ser. Querer ser. No querer parecer, sino querer ser. No, porque querer ser... ¿Ah? Querer ser sí me parece, pero querer parecer, ¿por qué parecer? No, querer ser, querer ser. Querer ser fue lo que le planteé, querer ser, como una forma de mejora, de avanzar. No, de mejorar. Claro, estaría de acuerdo contigo totalmente.
Lo que pasa es que a veces se quiere más parecer a algo que ser. Parecer no nos ayuda. Bueno, muchísimas gracias por su aclaratoria, muchísimas gracias. Bueno, excelente, excelente toda la disertación ha sido excelente, muy buena. Yo amo Caracas a pesar de... Profe, hay una intervención que sigue, que es la de David, que hace un rato también pidió la palabra. Adelante, David, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, me escucho. Ok, gracias por toda esta clase, disfrutándola una vez más. Mi pregunta era a propósito de lo que decía a través de Andrés Bello. En Caracas, la realidad se ha impuesto en el sentido de que se desplazó al ciudadano por el hombre de armas. Esto para usted, ¿qué significa? Y bueno, a propósito de los otros comentarios que hacían sobre el caminar Caracas, creo que también se vive individualmente desde una experiencia distinta. O sea, yo aún sigo viviendo en Caracas y pese a que la ciudad está un poco moribunda, aún me parece muy apasionante. Soy de Margarita y vivo aquí hace 5 años y aún hay lugares de Caracas que me producen mucha tristeza, pero otros lugares que amo. Uno de esos es estar en tierra de nadie, incluso puedo dormir ahí horas y sé que es peligroso, pero no sé, es como que si la ciudad aún me atrapara y hay maravillas. O sea, creo que hay algunos jóvenes incluso que sí se caminan Caracas y pasean Caracas y se disfrutan Caracas porque aunque somos conscientes de que estamos en un cementerio, tratamos de recorrer esos laberintos del cementerio, que hay espacios verdes que uno puede disfrutar y sin embargo, aunque sabemos que hay muertos, aún siguen habiendo flores que podemos seguir oliendo. Entonces creo que bueno, esas son mis preguntas. ¿Cómo hemos desplazado aquí en Caracas al hombre, al ciudadano por el hombre de armas y cuáles serían esas consecuencias para esta ciudad? Es todo. Bueno, voy a empezar por eso. Cuando Bello escribió Las Silvas, era un llamado. No es que él no veía ese peligro, era un llamado. Y recuerda que Bello terminó prácticamente en el exilio, viviendo en Chile, donde yo creo que fue como una ciudad que pudo, una nación, una ciudad que pudo recibir lo que él llevaba, ¿no? Creo que él debe haber sido el primer afectado de esta república recién nacida, que, ay, sí, la poesía, Horacio, Víctor Hugo, pero qué fastidio con estos poetas, deben haber dicho los hombres de acción. Pero él tenía razón, eso no se llevó, yo creo que plenamente en Caracas. Yo por eso señalé los 60 y 70, porque creo que es el periodo que fue, bueno, una democracia liberal, con mucha, porque había violencia. Acuérdense que hablan siempre de la década violenta, la de los 60-70, ¿verdad? Fue una década violenta en el mundo entero, el mayo 68, las rebeliones estudiantiles en el mundo entero fue eso. Pues sin embargo, había como euforia, progreso, orgullo, los que protestaban, había un orgullo, un ciudadano que se apoderaba de su ciudad hasta en sus pancartas, en su marcha, en su recorrido, en su disfrute y en su protesta y en sus manifestaciones artísticas, ¿verdad? De la ciudad. Claro, Venezuela creo que ha vivido ahorita un proceso político que yo no me voy a volver un elogio ni una cosa así de santificar la civilidad y un presidente, siempre vienen hablando de presidentes civiles. Nosotros hemos tenido varios. La gente siempre dice, es que no tuvimos un presidente como el que se volvió loco cuando iba a tomar la presidencia, el de la novela El pasajero de Truman, de Zuniaga. Y yo digo, pero ¿cómo que no? Aquí mandó 2 veces Caldera. Y Caldera era un hombre culto, que hablaba idiomas, que sí hubo candidatos y no los quisimos. Arturo Pérez fue candidato
a la presidencia y nadie votó por él. Bueno, digo yo no sé si votaron por él o no. Pero quiero decir, yo creo que últimamente, David, ha habido un desplazamiento del hombre de acción por el hombre de las palabras. O sea, el hombre de las palabras fue desplazado. Y de hecho, nosotros escribimos, se publica, aparte de las editoriales independientes, se publica un poco como dentro de la órbita política dominante, ¿verdad? Un poco, no voy a decir que todo el mundo que escribe, que editan en las editoriales del Estado, está abocado a hacerle propaganda al Estado, porque no es verdad. Conozco varios que no es así, y que se dieron a conocer su escritura publicando en El Perro y la Rana, en Monteave las Editores, en fin, pero sí desde el punto de vista de la gobernabilidad. ¿Cuántos ministros son militares? ¿Cuántos ministros son civiles? Si uno mira todas las otras sociedades, que también les va muy mal, pero siempre miramos como muy bien unas ciudades o gobiernos como los de Francia, incluso Colombia, aquí al lado, los ministros de defensa sean civiles, para constatar que esos hombres de acción, esos soldados están al servicio de la sociedad civil. Pero yo no lo puedo decir ahorita, porque si yo voy a echar gasolina y dependo de un guardia nacional que me dice si le pongo o no le pongo y cómo le voy a poner, obviamente él no está a mi servicio, yo estoy al de él. ¿Verdad? Así de simple, ¿verdad? Y eso es ahorita sí, yo creo que eso fue una marcha atrás en el proceso de la democracia venezolana, pienso yo. Les iba a... Perdón, no te escucho, profesor. No me escucho, ahorita me callé porque no hablé. Ajá. Pero antes cuando contesté, ¿me oyeron? Sí. Sí, perfecto, gracias, profe. De nada, hay alguien que quiere intervenir, que es Ricardo Hernández Anzula. Ay, mira. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Años sin saber de ti. Qué gusto tuya. Qué sabroso. Ay, estás exacto, Ricardo. Perdónenme. Por más nada. Te tengo una pregunta breve y un comentario. La pregunta es, ¿dónde dice Octavio Paz lo de que el hombre moderno sale de su casa, su lengua y su patria? En Los Hijos del Limo. En Los Hijos del Limo, gracias. Y el comentario es que no se nos olvide que la frase, la sucursal del cielo, que creo que viene de la Venezuela Saudita, la frase completa es la sucursal del cielo y de la galaxia. Es decir, que nuestra visión propia de nuestra modernidad saudita era que nosotros estábamos en una modernidad galáctica. Y creo que eso nos dice mucho. Claro. En ese sentido, no solamente nuestra modernidad no solamente salía de la patria, salía del planeta. Y quizás para poder caminar la ciudad tuvimos que dejar la galaxia. Porque la galaxia nadie camina. Claro, tienes razón. Mira, yo no sabía, yo crecí en esa Venezuela Saudita. Yo nunca vi la galaxia. La verdad que te voy a contar una cosa. El título nació de algo muy familiar, Ricardo. Mi papá era valenciano, mi mamá caraqueña. Entonces, cuando salíamos, a ellos dos y a mi papá le gustaba mucho viajar por el interior. Cuando íbamos a Valencia, que vivía la familia de él, y regresábamos, mi mamá decía, cuando uno entraba por la carretera y veía el hipódromo, ella decía, ¡ay, la sucursal del cielo! Y mi papá le contestaba, o el quinto infierno. ¿Ves? Porque era valenciano como para chalequearla, ¿ves? Yo sé que Medellín, le dicen a Medellín, o Cali, ahora no estoy muy seguro, le dicen la sucursal del cielo también. Ellos usan esa expresión también. Parece que tiene un clima que sí es como el que decía alguien ahí anotándome, citándome a José Oviedo Baño, que cuando llegó a Caracas decía, el clima, la luz es como una primavera continua, decía, ¿no? Claro, era más templado Caracas y era trópico, ¿no? Pero, entonces, Los Hijos del Limo, de Octavio Paz,
y la sucursal del cielo y galáctica. Eso me lo voy a... Y de la galaxia. Gracias, Ricardo. Bueno, Gracias a ti. entonces creo que ya ha llegado el momento de cerrar por hoy. Agradecemos a la Hacienda La Trinidad la oportunidad que nos ha prestado de estar en contacto con un auditorio más amplio y de proyectarnos fuera de la universidad. Agradecemos también, por supuesto, al profesor Jorge Romero, su intervención, su colaboración con este ciclo, y los invitamos para el lunes 27 a las 3 de la tarde para el siguiente encuentro, en donde Laura Tolosa, profesora también del Departamento de Literatura Latinoamericana de nuestra escuela, y yo vamos a trabajar, ella sobre el exilio del tiempo y yo sobre Ana Isabel, una niña decente, viendo en ambas obras las imágenes y las representaciones de Caracas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias a todos ustedes y a los invitados.